Listo, pues. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, profesor y compañeros. Mi grupo número 3, Roderica Arroyo, mi persona Monserrat Mateo, Mario Santana y María Saavedra, le vamos a explicar un poco del diseño de la laguna de estabilización. ¿De paso? No sé si se pasa. Ok, perfecto. Vamos a introducir con qué es una laguna de estabilización, ¿no? Es el método más simple de tratamiento de agua residual que existe. Es construida por excavaciones profundas cerca de los taludes de la tierra y están generalmente en forma cuadrada o rectangular. Se clasifican en 4 tipos básicos: anaeróbica, facultativa, maduración y estrictamente aeróbica o de alta tasa, ¿no? Bueno, la aerobia es la más profunda. Aquí hay una imagen, acá está la otra, la facultativa, que es la de mitad de fundación, de profundidad, y tenemos la laguna de maduración, que es la menos profunda de todas. Aquí podemos ver cómo las tres están en orden. Normalmente siempre es la aerobia, facultativa, y la de maduración, donde ocurre la fotosíntesis y hay un intercambio de oxígeno. Déjenme poner mi video. Bueno. Las desventajas y ventajas. Las ventajas: se presenta el consumo energético, no presenta consumo energético, la construcción y operación es accesible, absorción y aumento brusco de carga hidráulica u orgánica, eleva la estabilización de materia orgánica posible y posibilidad de uso como sistemas regulares para riesgo. La desventaja es que obviamente, ya que son 3, requiere mucho más espacio. Bueno, nuestros datos, se subió ahí, pero bueno. Se debe recuperar el río en el cual se descargan las aguas de la comunidad en la actualidad. La ciudad X espera recaudar el río que está actualmente siendo contaminado por la descarga sin tratamiento. A 4 kilómetros de la descarga se realiza un estanque de camarones que toma agua de dicho río y la desembocadura se realiza a 11 kilómetros de la descarga. Para esta comunidad se espera tener lista para el 2022 un sistema de tratamiento para dicha comunidad. Nosotros, el grupo 3, nos tocó una laguna de estabilización. Es importante también mencionar que para este proyecto nosotros nos basamos totalmente en archivos nacionales de lagunas de aquí de Panamá, ¿no? En esta gráfica se muestra el crecimiento de la población de 50 años comprendida desde los años de 1960 al último censo del 2010 y la cantidad de vivienda de todos en el distrito. Una población 2 de 3.000 habitantes equivalentes y una ciudad 1 de 54.632 habitantes que deben cumplir con una depuradora. Okay. El estudio ha determinado 4 posibles emplazamientos en las cercanías del pueblo y la ciudad y se debe elegir el o los emplazamientos que se consideren, y bueno, vamos a explicar el porqué. Esta es la geometría que vamos a considerar para nuestras lagunas y las consideraciones que vamos a tener en cuenta. Los emplazamientos en esta zona son inundables y con terrenos geotécnicos adecuados. El C, hay que tener una excavación de 1 metro más que en los otros 2 para cimientos de obras. Estos crecimientos, el costo de la excavación de la STAR es un 20% respecto al costo de las excavaciones de la otra. Además, al estar muy cerca de la autopista, acaba de la depuradora del pueblo, pero no la conjunta. El emplazamiento A tiene una evaluación de impacto ambiental positiva, pero que incrementa el presupuesto de la obra al 10%. La distancia de cambio entre el pueblo y la ciudad es de 2 kilómetros. Aquí están las longitudes del recolector de llegada a STAR en cada caso. Aquí están las longitudes del colector de la salida del STAR hacia el río. En el emplazamiento B, la existencia del aeropuerto está cerca, impone una condición de la depuradora que incrementa el presupuesto un 25%, ya sea individual o conjunta. Todos los colectores pueden atravesar la infraestructura existente a través de la red de camino de las 2 poblaciones y el colector de la ciudad debe estar a 50 milímetros de diámetro en la población de 150 milímetros y ambos de PVC. Bueno, aquí están en la alternativa D, el agua de vertido. Estas son las características y estas son las del río. Nosotros nos tocó un 6.0. Bueno, nuestras observaciones es que después de la construcción de las lagunas, estas deben estar llenas
con agua residual o agua de cuerpo recolector a través de un bombeo por una profundidad mínima de 1 metro. La profundidad mayor a 2 metros impide la luz solar llegase a la capa inferior, haciendo que la fotosíntesis se reduzca. Y si el suelo presenta una composición menor de 15% de arcilla, tierra violácea o tierra natural, se debe efectuar la impermeabilización del fondo de la laguna, ya sea por arcilla compactada, revestimiento asfáltico o tela de polietileno. ¿Qué tal, profesor Roderick Arroyo? Y pues continuando con la presentación, pasa la compañera. ¿Aló? Sí. Sí, pasa. El sistema de tratamiento, pues el 80% del consumo diario promedio de agua potable corresponde al caudal de diseño de las aguas servidas. Para su correcta disposición, algunas de aguas residuales deberán pasar por los siguientes tratamientos. El tratamiento preliminar consiste en la remoción de grandes sólidos y de la arena. El tratamiento primario, pues, reduce o remueve los sólidos sedimentables y flotables. El tratamiento secundario, pues, la acción de la biología transforma la materia orgánica biodegradable en una materia estable, es decir, que se mantiene sus propiedades útiles y no presenta contaminación al ambiente o durante su uso. El tratamiento de desinfección pues asegura el cumplimiento de las normas vigentes para el afluente de este tipo. Siguiente. En el requisito de aplicabilidad se aplica a las biomasas de algas y a los nutrientes que se descargan en el afluente y deben ser asimiladas por el cuerpo receptor. Como objetivo es lograr construir, sí, bueno, aquí en la ubicación, disculpa, podemos decir que la laguna debe tener un mínimo de 100 metros de vivienda a la vivienda y que la ubicación para un sistema de laguna debe estar cuenca abajo cuando se trate de valles en un área extensa y fuera de la influencia de cauces sujetos a inundaciones. Pásala, por favor. Planificación, pásala. En los objetivos, pues lograr construir un sistema de laguna para el tratamiento de las aguas residuales y que éstas cumplan con los parámetros de calidad bajo las normas. Que el saneamiento de los ríos, quebradas y otros cuerpos de agua que se encuentran en la superficie. Otro de los objetivos es cumplir con nuevas redes secundarias, crear nuevas redes secundarias a las comunidades que no están conectadas al sistema de alcantarillado y también mejorar la calidad de vida a través de los sistemas de recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales. En la ubicación, pues, se encuentra localizada en la provincia de Coclé, distrito de Antón. Ahí podemos ver el mapa. Pásala. Aquí podemos hablar un poco sobre la ubicación y con algunas consideraciones. En las técnicas, pues la ubicación de la depuradora está a una distancia neurológica de la ciudad de Panamá. El sitio escogido cumple con los requerimientos de las especificaciones de aguas residuales. El principal aspecto Atrás, por favor. Te pasaste. Sí, no la anterior. Profesor, ¿qué PPT están viendo? Ok, ahí. No, ubicación aquí. Consideraciones, un cuadro, ¿verdad? Sí. Una tabla, ok. El principal aspecto lo constituye el morfológico, la topografía de la ciudad de Panamá, que facilita un volumen de aguas residuales. También tenemos las consideraciones económicas, que va sobre el costo de operación y mantenimiento de las redes de alcantarillado, que si se desarrolla por etapas, solventará la disponibilidad de los recursos financieros del país. También tenemos consideraciones ambientales, la ubicación de las estaciones de bombeos, la calidad de las aguas de los efluentes que se tendrán propuesto cumplirá con las normas ambientales vigentes y algunas consideraciones sociales que la población escogida mejorará notablemente al tener un mejor ambiente menos contaminado.
En la siguiente imagen podemos ver la modelación de cómo, o la suposición de cómo sería el comportamiento del terreno, utilizando pues una gráfica, y podemos ver las alturas siendo el verde la altura máxima y descendiendo pues como se ve en la imagen, y acá a la parte derecha pues pueden ver digamos que la parte eh, que tiene un nivel más bajo pues. Pásalo. Aquí, en la parte de método aritmético, nosotros para la proyección de la población futura utilizamos tres métodos: el aritmético, geométrico y el de interés simple. Básicamente, pues el método aritmético se utiliza para cuando las comunidades son pequeñas, cuando son rurales, no cuando son ciudades grandes. Podemos ver la pequeña tabla con las proyecciones, empezando con tomando de referencia el 2020 a una proyección de 30 años, y tenemos la población por ese método en el 2050. En el siguiente método, que es el geométrico, pásalo. Ahí está, perdón, ahí está el anterior, ahí está la gráfica para que se vea más o menos cómo es el crecimiento del método aritmético. El siguiente método es el geométrico. Este método es recomendable para las poblaciones que se encuentran en pleno desarrollo y en periodos cortos de entre 10 y 15 años. Ahí podemos ver igual la proyección desde el año 2020 al 2050, y podemos ver la población que ahí, y también la tasa de crecimiento. También vemos en la siguiente diapositiva la gráfica de este método. Ahí podemos ver la gráfica, ya se ve un poco diferente a comparación de la primera. En el tercer método, que es el interés simple, eh, el que le sigue. Eh, Allá se cambió. No, digo, ¿qué no, no, para explicar el Ahorita mismo tercer estaba método. viendo una que dice diseño. Bueno, la cambiaste a una de gráfica. No, es la anterior. Acá se me ve reflejada la de geométrico. Ajá. Ahí está el método geométrico, sí. Sí, la que sigue debe ser el método ok, ahí está el método de interés, ¿todo lo ven? Bueno, este método se aplica generalmente a los lugares donde la población se compone por ciudades medias y grandes. Ahí podemos observar lo mismo que se hizo en los otros métodos, una proyección a 30 años a partir del 2020, y quisimos comparar bueno, ahí en la siguiente imagen diapositiva viene la gráfica de este método, para que la compañera lo pase. Ahí vemos la gráfica de ese método, y en la que viene vemos la gráfica de los tres métodos, y pueden ver pues la tendencia en crecimiento. Podemos concluir que el mejor método, eh, el mejor método pues que utilizamos, que consideramos pues tiene una tendencia de crecimiento lógica y progresiva, y nos guiamos con el método de interés simple, que es la línea del medio, la gris, y pues o sea, son similares pero con valores de población bien, bien diferentes, y nos guiamos con la de interés simple. Pásalo. Aquí, en el diagnóstico de la depuración pues, del municipio, tenemos la red de alcantarillado y sanitario y colectora. La función básicamente de esta es recoger, tiene la función de transportar las aguas residuales desde las comunidades hasta las estaciones de bombeo por gravedad, y luego son impulsadas a presión hacia los puntos de descarga. Okay, aquí vemos un pequeño resumen del enunciado de entrada que se proporcionó, como es la distancia de colectora del pueblo. Ahí vemos la distancia, vemos las observaciones de cada una, y también tenemos una tabla donde mostramos en resumen, la distancia de la colectora desde la ciudad en sus observaciones, para entonces luego comparar cuál nos funciona más para nuestro proyecto. Se le fue el sonido.
No, la compañera continuará con la presentación de diseño. No se te escucha, María. No se escucha, No se María. escucha nada. Ah, ya. Ah, ya. Profesor, no sé si continuamos a la presentación del compañero y acá vemos cómo solucionamos eso con la compañera para no atrasarnos. No, dale, solucionen ustedes. Ah, bueno, dele. Pero debería seguir en el orden. Todos deben saberse la presentación. Total, la están viendo ahí de lo que tienen en la presentación ahora mismo. Así que sigan en el orden. Allí. Ok, vamos para allá. Bueno, estos son nuestros datos de diseño de agua vertida, el agua del río. Como pueden ver, son diferentes. Vamos a seguir. Bueno, aquí de esta tabla pudimos conseguir la densidad de flujo y la viscosidad de flujo, ambos a 27 grados, como se indicó, en donde nos serviría para el diseño de la estación de bombeo. Bueno, nuestros datos, en la operación bien controlada se puede alcanzar el rendimiento alto de la depuración. La carga orgánica admitida para estos procesos es el orden de 30 a 45 kilómetros por hectárea por día. El agua de moderada contaminante, significa una carga hidráulica anual de orden de 6 metros cúbicos entre metros cuadrados. El IDAN establece un consumo de per cápita de 100 galones por habitante por día. Al 80% de esto se convertirá en agua residual, por lo cual 302,82 litros de habitantes por día. Después de analizarlo, decidimos que íbamos a usar la D. Ok, la condición de emplazamiento no será limitante el terreno como suficiente con extensión, pero sí bien situada respecto a la red de saneamiento. Los factores como el suelo, el subsuelo, el agua subterránea y las condiciones climáticas afectan la viabilidad, pero tenemos un terreno geotécnicamente adecuado. Eso y zonificación del suelo, actividad agrícola, calidad de agua subterránea, no infiere ya que no tenemos esa información para tomar alguna decisión. Uno de los factores limitantes es la disposición de cauces superficiales que admitan el vertido de los efluentes finales, la proximidad del efluente del agua residual que se
que la manito me tapa. Bueno, y la posibilidad de transporte por gravedad entre el generador y la depuradora. En cambio, tenemos variabilidad en la profundidad entre el emplazamiento C de los otros. Ya que comenzamos a escoger el D, vamos a tomar estas condiciones. El nuevo colector de la ciudad debe estar en un diámetro de 500 milímetros, o sea, 13 pulgadas, y la población contará con un diámetro de 315 milímetros, o sea, 20 pulgadas. En el colector existe bombeos para ambas poblaciones, para eso, pero de escasa importancia. El área superficial de la laguna de estabilización será determinada en función de la carga orgánica, usualmente expresa. Disculpa. Aquí me pude contactar con María. Espérate. Ok. Habla para ver. ¿Aló? ¿Aló? ¡Ay, qué bien! Okay, Dale, sí se escucha, dale. Dale. Ah, sí, bueno, gracias por buscar alternativas. Somos Eh, ingenieros. No sé si empezamos o cómo. No, sí, continúa. Aquí desde la Continúa. Ah, ok. Bueno, se escogió el emplazamiento a ver, acá voy aquí. Acá. Porque el nuevo colector de la ciudad, déjame bajarle el volumen acá. ¿Cómo le bajo el volumen acá? ¿Ya? Ok, vale. Ya que el área superficial de una laguna de estabilización será determinada en función de la carga orgánica, usualmente expresada en términos de dBO5 aplicada por día, principalmente para la laguna facultativa. En las correcciones que nos indicó el profesor, no mencionó que no se debe verificar las lagunas las cargas para las lagunas, así que ya ese dato que ya lo tenemos claro de que no se debe verificar. Para las lagunas anaeróbicas son dimensiones en función de la tasa volumétrica a partir de los tiempos de la retención previamente fijados. Próximo. ¿11? Acá tenemos un plano en donde va a estar localizado la laguna de estabilización, siendo el colector C de 2 kilómetros, creo que fue, que nos salió, déjenme ya lo busco. Y la de mayor longitud sería la del colector P. Nuestra laguna de estabilización en área nos dio 30 hectáreas, no sé si para el profesor sería exagerado, pero los cálculos los verificamos y nos salió 30 hectáreas. Comenzando desde el puntito D, que está la rejilla, y después el desanerador como el pretratamiento, y se ve la longitud de la laguna de estabilización, que una vez las aguas tratadas se van a terrenos comunales agrícolas. Siguiente. En base a la población de que se sacó, de ahí se sacaron los diferentes caudales que nos van a servir para el desarrollo y cálculo de la rejilla, desanerador y todos los sistemas que se van a incluir. Próximo. Aquí se ve el flujo de diseño que se explicó en clase. Siguiente. Y los elementos de tratamiento serán unidades de pretratamiento como rejilla y desarenadores, como tratamiento biológico, lodos activados convencionales y sistema de aireación, la desinfección, la disposición de afluentes, estabilización de sólidos y disposición final, espesado, estabilización y secado, y facilidades auxiliares, control de olores, sistema de control e información y sistemas de potencia. Para nuestra laguna diseñamos específicos, no todos. Siguiente. Ok, para el diseño de la laguna de estabilización anaeróbica, facultativa y maduración, se leyeron muchos artículos y
sacamos diferentes puntos puntuales que creo que no sé de qué nos sirvió para el diseño del mismo. Como anaeróbica, que las áreas del nivel medio deben ser menores a 5 hectáreas, con profundidades de 3 a 5 metros, es la que mayor tiene profundidades. La facultativa, para nuestro diseño, tanto para la maduración, la profundidad fue de 2 metros. Sí, creo que ya. Siguiente. Mario, te toca Mario. Gracias. Aló, sí, buenas, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok, bueno. Sí. Continuando con el proceso, proceso de rejilla, el tipo de rejilla que utilizamos fue de barras, un ancho de rejilla de 1.16 metros. Como resultado de esta nos da un calado de 0.58 metros y una profundidad de la rejilla de 0.578, con una velocidad máxima de 0.6 metros sobre segundo. Estas rejillas van a estar ubicadas con un ángulo de 60 grados. Para la parte del desagregador, son tanques en donde con un adecuado control de la velocidad se sedimenta en el fondo de la arena y otros minerales de igual o mayor gravedad específica. El volumen que nos da del desarenador es de 75.43 metros cúbicos, con un ancho de 3.6 metros, una longitud de igual a 7 metros, un suministro de aire necesario de 3.14 milímetros, mm, con un volumen de arena igual, regresa, con un volumen de arena igual a 1.94 metros cúbicos por día. Sigue. Siguiente. Para la línea de impulsiones que están ubicadas para las estaciones de bombeo, utilizamos un caudal máximo admisible de 4.335.84 metros cúbicos por hora, dándonos un diámetro mínimo de 43 pulgadas. Un cálculo del número de Reynolds de 1.65 elevado a la 6, con un cálculo de rugosidad relativa de 0.00920716. Siguiente. Aquí, para encontrar la fricción con respecto al número de Reynolds, nos dio una fricción de 0.0191, utilizando el diagrama de Muthi. Siguiente. Siguiente. ¿Algo? Sí, ya la ¿Me pasó, escucha? pero se va a pasar 2. Ah, ya. Regresa. Sí, está bien, aquí, aquí. Déficit crítico. Para la parte del déficit crítico, escogimos el mes de marzo, puesto que es el mes con menos caudal y por ende iba a tener menos cantidad de oxígeno. Para esto nos daban datos de el perfil de río, el cual utilizamos para sacar la pendiente relativa, la pendiente media ponderada, perdón, y nos da un valor de, no veo aquí, de menos 0.018, 14.8 metros sobre metro. Es negativo porque la pendiente es hacia abajo, va hacia abajo en caída. Para la mezcla que hay del déficit crítico, teníamos un DBO de 400 miligramos litro, un O2, oxígeno disuelto de 0.6 miligramos por litro y un porcentaje de saturación del 92%. El caudal mínimo que utilizamos fue de 1.62, que era el promedio que nos daba para el mes de marzo. Con los cálculos que hicimos nos dio a una distancia de 10.203 metros el déficit crítico. Pero no dudamos porque entonces el déficit nos da negativo, nos da menos 6.78 miligramos sobre litro. Y estamos todavía en duda si estará bien ese déficit. Siguiente, por favor.
Aquí le presentamos algunas de lo que son las legislaciones sobre recursos hídricos y calidades de agua que utilizamos en el trabajo, como la ley número 66 del 10 de noviembre de 1947, que es el Código Sanitario, el decreto de ley número 35 del 22 de septiembre de 1966, que reglamenta el uso de las aguas, el decreto ejecutivo número 70 del 27 de julio de 1973, la ley 41 del 1 de julio de 1998, que es la Autoridad Nacional del Ambiente, y la ley número 3... Ay, dale, sigue. Siguiente. Ajá. Norma técnica de la Comisión Panameña para Aguas Industriales y Técnicas, normas industriales y técnicas. El reglamento técnico de Copanic número 24-99 sobre la reutilización de las aguas tratadas. Todas estas normas que le estamos mostrando son como decir, las biografías que utilizamos para desarrollar parte del proyecto. Resolución número 351 del 26 de julio del 2000, el DNI Copanic número 35-2000. La resolución número 350 del 26 de julio del 2000 del Ministerio de Comercio. La DGNTI Copanit número 35-2000 y la resolución número 356 del 26 de julio de 2000 del Ministerio de Comercio. Siguiente. Aquí le colocamos algunos conceptos que creímos que son importantes para el desarrollo. Y sí, esto más con conceptos y para no alargar tanto la charla, lo que es las consideraciones finales. Entonces, hay que someter el proyecto, estas son las preguntas, ¿no?, que nos hicieron. ¿Hay que someter el proyecto al proceso de impacto ambiental? Respuesta sí, ya que las lagunas de estabilización deben cumplir con un conjunto de parámetros cuantitativos fijados por la ley, en donde deben permitir las descargas al ambiente receptor sin ocasionar problemas ambientales y que por lo tanto sean adecuados para el riego de cultivos en general. Es como lo mencionaba el profesor, que se tiene que ver lo que es el riesgo que tienen a los cultivos y si estas plantas van a estar generando algún desecho después, y hay que mantenerlas, darle tratamiento. La siguiente sería: ¿a qué administración pública pediría permiso para cruzar el colector de llegada bajo la autopista y la avenida? Ok, para esto se considera pedirle permiso a lo que son las autoridades del IDAM, el Instituto del IDAM, perdón, ya que es la agente estatal que contiene como objetivo mantener e incrementar el nivel de salud del hombre y sus comunidades a través de la dotación de agua potable y recolección. El otro sería también el Ministerio de Obras Públicas, porque es la administración pública encargada de construir y mantener las redes viales nacionales y normas sobre las obras públicas. La siguiente pregunta era: ¿por qué la longitud de colector estima necesaria, de colector estima necesaria para cada población, y cuál podría ser su coste total en ejecución material? La longitud de la colectora C sería de 0.7 kilómetros y 1.35 kilómetros a la colectora P. ¿A qué distancia de cada población colocaría el bombeo necesario y por qué? Antes que todo, se debe conocer que las condiciones del sitio, drenaje del terreno, menor altura, entre el punto de succión y el punto de bombeo, trayectoria más corta de las tuberías de bombeo, cota de acceso superior a la cota de inundación. Entonces son puntos que se deben de considerar para la toma de dónde colocaríamos la toma de bombeo, el bombeo en sí. ¿Cuántas bombas pondrían en cada bombeo como mínimo? Las normas del IDAN indican que por lo menos se debe colocar 2 bombas o ejecutores deberán instalarse, en donde deben ser de igual capacidad. Si al contrario fuese más de 2, deberán atender la máxima carga si en tal caso una de ellas está fuera de servicio. Entonces debe haber más de 2, porque en tal caso de que una deje de funcionar,
deben haber dos funcionando como mínimo. ¿Por qué? ¿Qué medidas tomaría en la obra para evitar la presencia de aguas en las excavaciones provenientes del nivel freático originado del embalse? Cada vez que una excavación se realiza por debajo del nivel freático, existe un riesgo de que ésta sea inestable o se inunde si no se toman las medidas adecuadas para evitarlo. Entre ellas tenemos el control del nivel freático. En las obras civiles se puede conseguir por medio de barreras físicas, pozos de bombeo o ambos. El comportamiento de un embalse libre ante la instalación de un sistema de control del nivel freático basado en pozos de bombeo depende del tamaño del mismo. Si el embalse está formado de reservos. Hola. No, Ok, no, no, ok. no Ya, soy yo el que tengo el control. sigan. María va a decir las conclusiones. Va, dale. Ya. Ok, como conclusión hay que tener en cuenta que después de la construcción de las lagunas, estas deben ser llenadas con agua residual o agua del cuerpo receptor a través de bombeo, sabiendo de que si hay pendiente hay que considerar la estación para la misma. A una profundidad mínima de 1 metro, para la profundidad mayor a 2 metros, impediría que la luz solar llegase a la capa inferior, haciendo que la fotosíntesis de las mismas se reduzca. Si el suelo presenta en su composición menor del 15% de arcilla, tierra volácea o tierra natural, se debe efectuar la impermeabilización del fondo de la laguna, ya sea con arcilla compactada, revestimiento alfático o tela de polietileno. A continuación se mostrará los planos. Monse. 11. Aquí entregamos 3 páginas. Una es la información general de la localización de nuestro emplazamiento, la estructura del pretratamiento, los detalles de los vertederos, siguiente, y del tubo colector. Aquí se ve nuestra laguna de estabilización en serie y las diferentes secciones, siguiente. Y aquí se ve algo de detalles sobre el medidor, sobre las elevaciones de los conectores entre ellas mismas. Y listo, muchas gracias. Muchas gracias al grupo número 3 por su presentación. Vamos a darle entonces ahora oportunidad al resto de los grupos, el grupo 2, 4 y 1, que son los que en ese orden, el grupo 2, el grupo 4 y el grupo 1, van a hacer las preguntas correspondientes. Vamos a ver el grupo 2. Ok, yo, profesor Carmen Castillo. Bueno, mi pregunta más que nada es como, ¿qué tipo de documentación, pues, o más o menos en qué se basaron para realizar lo que eran sus diseños? Hola, Montserrat Mateo aquí. Yo le respondo. Bueno, como mencioné, nosotros usamos archivos nacionales, más que todo eran licitaciones públicas que conseguimos en Panamá Compra. Con esto nos dimos cuenta cuáles eran los procesos que llevan el diseño, el estudio de la planta de tratamiento residual. La más reluctante fue la de David, que actualmente tiene algunos problemas. También vimos la de Chorrera y la de Arrejano. Gracias. Vale, muchas gracias. Yo me imagino que la pregunta venía... Yo tiene quiero, que ver, yo con quiero anexar qué tipo de ecuaciones o algo usaron. algo. Sí, dígalo. Algo. Profe, yo quiero anexar algo a la pregunta que hizo la compañera. ¿Usted es del grupo? Mario Santana, sí, del grupo. Sí. Para el cálculo también utilizamos algunos documentos que fueron dados en clase para lo que es el diseño de la laguna
y diseño de las rejillas, entre otras cosas. Utilizamos algunos de los documentos también dados en clase para la elaboración de lo que es el diseño en sí, de todo el proyecto. Pero tuvimos variaciones también para consultas y todo, como lo menciona la compañera Monse. Así que tuvimos varias variaciones en lo que es la documentación, varias documentaciones. Gracias. Ok, del grupo 4. Grupo 4 como que no tiene preguntas, ¿no? Eh, Diga, mi pregunta, ¿quién es usted? Jonathan Chirú. Ok, como Ok, Jonathan. mi pregunta es, ¿qué tanto afecta las lluvias para las lagunas y tomando en cuenta el lugar donde se encuentran? ¿Pueden responderla? Sí, profesor, dígale al compañero, ¿puedes repetirla? Yo Que no la escuché repita, que bien. la repita, que no Sí, escuché. yo no escuché bien. Sí, pero la pregunta en realidad tiene que ver como cómo se afecta con la lluvia. La respuesta no va dirigida a una sola persona, va dirigida al grupo, así que cualquiera de las personas puede contestarla, no necesariamente No, una sí, persona sí, pero no, especial. sí, yo no la escuché bien. Por eso quería si la podías repetir. Sí, sí, ¿qué tanto afecta la lluvia a las lagunas, a su diseño de las lagunas, pues? O sea, tomando en cuenta que está en una región, Antón, pues que es una región que creo que llueve poco. Bueno, nosotros diseñamos una laguna con un caudal dependiendo, pues por eso se hacen las proyecciones de la población futura, porque estamos diseñando y también el profesor había dicho que fuera a 30 años, entonces nosotros diseñamos para una población futura que a medida que va evolucionando, va pasando los años, va creciendo, el caudal va aumentando y entonces en base a ese diseño nosotros conseguimos, en base a los estudios de población futura, conseguimos los caudales y en base a eso vamos haciendo nuestro diseño para pues, la construcción de las lagunas y que sea funcional al menos para esos 30 años que nosotros la estamos diseñando. Entonces, también se contempla lo que es la lluvia. Si, digamos, como una región, digamos que, o sea, no se puede decir que llueve tanto en tal mes o llueve menos en otro. Igual se contempla, pero tendríamos que, igual en el diseño, contemplar la precipitación y qué afecta eso a la hora de sumarse el caudal que se recoge de las comunidades, ¿no? Entonces, eso va más todo en el diseño y nosotros pues utilizamos datos de precipitación y digamos que lo mezclamos o lo juntamos con el caudal para hacer el diseño del proyecto. ¿Me explico? No sé si te respondí a tu pregunta. Más que todo, eso es en el diseño. Dependiendo del diseño, eh, podemos contemplar o no y si la planta funcionará siempre para los 30 años o si funcionará para más o para menos. ¿Quién está respondiendo ahí? Roderick. Ok. Roderick Arroyo. Bien, en realidad, yo me imagino que no solamente la lluvia afecta ahí y que ahí afectan, la pregunta de su compañero tiene que ver en realmente el grado de exposición que tienen las lagunas. Ustedes hablaban de unas lagunas de una gran dimensión y por lo tanto entonces van a estar muy expuestas a la cantidad de agua que puede entrar producto de la precipitación, porque ustedes no van a techar esas lagunas. Entonces ustedes van a tener una laguna que la cantidad de lluvia va a caer directamente sobre ella. Entonces uno de los factores que uno trata de contemplar dentro de un diseño es dejarle un sobrebordo
para poder captar esa agua de lluvia. Así que del área de drenaje que usted tiene, que es el área expuesta total, multiplican eso o calculan un volumen que va a ser almacenado allí para el periodo de lluvia. Pero probablemente en esta zona, como su compañero también le estaba tratando de ayudar y debe ser que conoce bastante el área o la zona, Jonathan Chirú, que no sé si es que se da ya el mismo de Chirú. Entonces, en esa zona es muy seca, parte del arco seco. Entonces, las lluvias son muy pocas, probablemente no, pero cuando llueve a veces llueve una lluvia intensa, pero hay que tomar en cuenta eso, ¿no? O sea que para su diseño deberían haber contemplado esa información. Pero, como le decía, no solamente la lluvia, sino también la evaporación. La evaporación es otro problema que tiene que ver con las lagunas de estabilización. En este caso, un área muy expuesta con una fuerte evaporación, porque ahora sí, la evaporación sí es más fuerte, entonces hace que los niveles se reduzcan, los niveles de agua, y probablemente en algunos casos no van a tener salida de agua porque tienen más cantidad de agua evaporada y en el tiempo de retención. No vi allí los cálculos de tiempo de retención, pero entonces hay que ver qué cantidad de tiempo se demoran esas aguas dentro del sistema y que va a haber un tiempo, entonces no va a haber lluvia y que va a haber una evaporación bien fuerte. Probablemente les conviene porque no hay tanta descarga, pero ya con la cantidad de agua que usted mencionó de 9 millones, yo creo que era en el cálculo de ustedes, de 9 millones de galones, entonces habría que ver cuánto es el efecto en sí. Si realmente sí debieron haber calculado, esa es parte de lo que era el trabajo, ¿no? Usted tiene que buscar la información de esa zona que sí hay por allí. Sí. Sí, permiso. Creo que sí se calculó. Eso lo tiene Mario. Déjeme ver si lo Eso puedo. es lo que estaba buscando en su información, en su informe. Ahí tiene de todo allí. Pero bueno, vamos a darle, vamos a seguir, no se preocupe, no es asunto de tener una polémica, nada más que contestar. Ok, listo. Es que se lo iba a proyectar, pero ok. Sí, no te preocupes. El grupo 5, ¿tiene alguna pregunta? Sería grupo 1, ¿no, profe? Perdón, sí, uno, no sé por qué tengo un 5. Uno, sí, gracias. Sí. Cristian, te voy a hacer la pregunta. Bueno, mi pregunta tiene que ver un poco al principio cuando ellos empezaron a hablar, creo que María fue la que dijo que le había tomado 30 y pico de hectáreas el lugar donde se iba a hacer la laguna. Supongo que fue porque utilizaron una profundidad de un metro, como lo dijo en la conclusión. ¿Hay alguna otra alternativa para reducir el área sin afectarse a estos parámetros que ellos dieron de no tener una laguna tan profunda? Habla. ¿Aló? Sí, te escucho. Bueno, no sé si estoy mal, pero el profesor me va a corregir. Yo creo que ya por regla se debe contemplar que la laguna anaeróbica debe ser mayor y es de más o menos de 4.5 a 5 metros las profundidades, y la facultativa y de maduración más o menos máximo 2 metros. Así que creo que no infiere el área, sino más la profundidad, porque involucra un proceso de fotosíntesis, sol y todo eso. Creo que respondí tu pregunta. Sí, yo creo que ella estaba preguntando era por la alternativa, qué hacerle para que esa laguna no fuera tan grande. ¿Aló? Ya. Sí, era la pregunta era más bien guiada hacia qué alternativa, ya sea dividir el caudal, hacer 2 pares de lagunas en paralelo, qué sé yo, no, cosas como esa, que para hacer que las lagunas no les salieran dimensiones tan grandes, porque mencionan en un lugar 30 hectáreas y en otros lugares
mencionan 5 hectáreas o 10 hectáreas, no recuerdo muy bien, y que entonces hay que ver cómo pudiera haber, buscar unas alternativas de no hacerla tan grande, porque por ejemplo en ese punto D creo que no cabían las lagunas. Era muy pequeño ese espacio. No sé, eso había que hacer la escala, pero... Sí, el dibujo se intentó hacer a escala y creo que es que la A y la B pasaban por una zona protegida, pero en cambio el C, usted mencionaba de que no cabía ambas lagunas. Mario, creo que según los cálculos y se verificaron nuevamente, pero no salió un área grande. Y entonces, viendo de que en esa área estaba como que vacía, pues. Así que creímos de que para allá atrás podría beneficiar áreas agrícolas. Por eso fue que se diseñó de esta manera. Sí, no, yo comprendo lo que menciona. Sin embargo, es porque lo que pasa es que sí, el área seleccionada para todos iba a ser el área D. Está correcto, todos cogieron el área D. Pero era porque allí nada más cabía era el proceso de lodos activados. Era como le expliqué hace un ratito. Habían 3, una que era el cuadrito naranja que está hacia una esquina, que era allí donde estaban las lagunas. Y que las lagunas era que ya existían, que tenían que diseñarlas, pero existían. Luego venía lo que eran los lodos activados, que iba a estar en el punto D, y también cerca del B, creo yo, que estaba la descarga sin tratar. Entonces ya eran 3 sitios que usted tenía que ver y que hacer su análisis respectivo. Entonces, eso es lo que... Pero yo estoy tomando en cuenta lo que ustedes trataron de desarrollar y presentaron en el día. Entonces, pero bueno, vamos a seguir entonces con el próximo grupo.